La mayoría no entiende o no conoce estos indicadores macroeconómicos. Esto ocurre porque tienden a ser un poco confusos y están asociados con cálculos matemáticos. Pero no te preocupes, que estoy aquí para explicártelo de una manera sencilla y clara. Mi nombre es Harold García, yo soy contador público especialista en finanzas y en este video hablaremos de 6 indicadores macroeconómicos que son esenciales: la inflación, las tasas de interés, el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, el salario mínimo y la tasa de cambio. Veremos su comportamiento histórico y lo compararemos con otros países como Estados Unidos, Venezuela, Argentina y México. Ponte cómodo. Esta es la premisa que tú te tienes que aprender cuando una economía está en crecimiento. Y es que tiene que haber menos desempleo, tiene que haber más consumo de los hogares o de las personas. Eso a su vez va a incrementar el Producto Interno Bruto. Se tiene que dar que las tasas de interés sean bajas para que incentiven el consumo. Pero eso a su vez va a hacer que la inflación crezca, o sea que los precios suban y todo se vuelva más costoso. Por eso se tiene que mantener unos niveles que son del 3%, que ahorita lo vamos a ver. Y las tasas de cambio, por ejemplo, la tasa representativa del mercado del dólar, por ejemplo, debe estar en unos niveles no tan altos. Si todo esto se cumple, si todos estos indicadores se cumplen, la economía crece. Y esto es lo que le apuestan todos los gobernantes y en sus políticas de gobierno. Miremos el primer indicador, que es el de la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? Es el aumento generalizado en los precios de la economía y se mide a través del IPC, que el IPC es el índice de precios al consumidor. Es la variación entre el precio de bienes y servicios de la canasta familiar. Entonces, son diferentes estudios que siempre se están haciendo, evaluando la oferta y la demanda de diferentes productos, de alimentos, los lácteos, las legumbres, la carne, el pollo, a cómo se está comprando, a cómo se está vendiendo, y depende de cómo se mueven los precios, se determina si la inflación aumentó o disminuyó. Entonces ya saben que la diferencia entre la inflación y el IPC es que el IPC es el indicador que mide la inflación. Es como el porcentaje, ¿de acuerdo? Y la inflación es el aumento generalizado en los precios de la economía. Entonces, estos indicadores los tomamos de la página del DANE, donde está el histórico de los últimos 20 años, de cómo se ha comportado la inflación acá en Colombia, y vemos que, por ejemplo, al cierre del 2023 terminó en 9.28%, esta es la que está rigiendo ahorita para el año 2024. Por ejemplo, en el año 2022 tuvimos un aumento insólito o histórico del 13.12%, que nunca se había tenido pues un aumento tan grande en el IPC, y obviamente eso afectó en el incremento del salario mínimo, que lo miramos en un momento. En el año 2021 el incremento del IPC fue el 5.62%, y entonces este que termina el cierre del 2021 es que se utiliza en el 2022, y el 2022 se utiliza en el 2023, y así sucesivamente. El año en el que la inflación fue más baja fue aquí en el año 2013, que fue del 1.94%. De resto, si ustedes ven los indicadores del IPC, históricamente han estado por el orden del 5 o 6%, más o menos es el promedio del IPC, aunque la meta del gobierno es que se mantenga en un 3%. O sea, no es que se suba más, ni tampoco que se disminuya tanto, porque digamos que tiene que haber inflación para que la economía crezca, y además cuando hay consumo, pues los precios se tienden a elevar. La inflación se ve afectada por la oferta y demanda de servicios y también por la oferta de dinero. ¿Qué factores afectan la inflación? Por ejemplo, una pandemia. Cuando se presentó la pandemia aquí en el año 2020, que fue tan bajita, miren, del 1.61, ¿qué pasó allí? Había mucha oferta de productos y servicios, pero la gente no los podía consumir porque pues la gente estaba encerrada o no se podían hacer muchas actividades. Entonces, ¿qué pasa? Los precios bajan para lograr pues que las personas empiecen a consumir, pero si no lo pueden hacer, entonces se genera una inflación a la baja. Otro factor que afecta, por ejemplo, pueden ser los bloqueos, los que sucedieron en el año 2021. Recuerdan que hubo bloqueos, entonces los precios se dispararon en ciertos productos como la leche, el pollo, los huevos. ¿Por qué? Porque había mucha demanda, la gente quería el producto, pero como casi no había o no llegaba, los precios se alzan. Entonces, cuando los precios van al alza,
pues hay una mayor inflación. Por eso vemos que aquí pasó del 1.61 al 5.62. ¿Qué otra cosa puede afectar la inflación? Por ejemplo, los desastres naturales, las políticas de gobierno. Por ejemplo, lo que pasó con este gobierno de que suspendieron la tasa o el beneficio que había para las viviendas de interés social. Entonces eso frenó drásticamente la compra de vivienda de interés social, porque las personas, si no tenían un beneficio para comprar una casa de vivienda de interés social, pues no lo iban a hacer. Eso que generó que la economía se hubiera afectado, muchas constructoras quebraron, otras están con serios problemas económicos, y todo eso afecta también acá en la inflación. Entonces, miren, si la inflación es alta, disminuye la capacidad adquisitiva de las personas, para que lo tengan presente. Vamos al siguiente indicador, que es las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? Son los porcentajes de interés porque te presten dinero o por invertir dinero. En otras palabras, las tasas de interés van en dos vías. Primero, cuando el banco te presta dinero a ti, que son las tasas de colocación. El banco tiene un dinero y lo presta a una tasa de interés, se llama tasa de colocación, que normalmente son estas que vemos acá, que nos dicen de consumo, comercial o hipotecario. Si ustedes ven, por ejemplo, en el año 2023, en promedio las tasas estaban en el 27.95% efectivo anual, que son las de las tarjetas de crédito, que son las más altas. Los créditos comerciales o de consumo estaban en el 18.79% y los hipotecarios están en el 17.71%. Y aquí tenemos pues la variación con diferentes años. Miren que el año 2021 estaba un poco más, en 2022 estaba más bajo que en 2023. En el 2021, como estábamos en temas de recesión, temas de bloqueo, coletazo de la pandemia, miren que las tasas de colocación bajaron mucho para incentivar pues que las personas empezaran a consumir, a adquirir préstamos para consumir. Entonces aquí es donde se bajan las tasas de interés. Y luego tenemos aquí esta que es el DTF, que son las tasas de captación. O sea que es la tasa de interés que te pagan a ti por tú colocar el dinero en un banco a través de un CDT, una fiducia o en alguno de los productos que tenga el banco. Entonces con ese dinero que tú colocas, el banco lo pone a rentar y te paga una rentabilidad a ti. Obviamente estas tasas de interés son mucho más bajas que las tasas de colocación. Entonces mira que la tasa de captación al 2023 estaba en el 13.21, pero las de colocación en tarjetas de crédito están al 27.95, o las comerciales hipotecarios estaban en el 18 y 17%. O sea, obviamente pues ellos tienen que cobrar más para pagarte a ti un rendimiento, que es la tasa de captación, y que les quede una rentabilidad. Entonces siempre va a ser así, siempre las tasas de colocación van a ser más altas que las tasas de captación. Sin embargo, por ejemplo, miren que el 2023 fue un año muy bueno, porque las tasas de interés el año pasado estaban en el 8.50 y lograron estar en el 13%. Entonces fue una buena oportunidad para invertir y ganarse un rendimiento aquí si tenían un dinero ahorrado para tenerlo en un CDT. Miren que en el año 2021 estaba súper baja la tasa de captación, estaba en el 2.7. Obviamente porque veníamos de pandemia y la gente no se iba a gastar la plata ni la quería tener guardada por si cualquier emergencia. Entonces estaban bien bajas las tasas de captación, pero miren que se han venido aumentando. Y actualmente, si lo miramos a junio, julio, están en el 10%. Sigue siendo una buena oportunidad. Si quieren tener una inversión de bajo riesgo, lo podrían hacer. Ahí les doy ese dato. Entonces, ¿cuál es el impacto en las tasas de interés? Entonces, si las tasas son bajas, aumenta el consumo y la demanda de productos y la economía crece. ¿Qué es lo que sucedió aquí en el año 2020 y 2021? ¿Sí lo ven? Como estábamos en pandemia, la inflación bajó, porque no había casi consumo, entonces necesito hacer que el consumo suba. ¿Cómo lo hago? Bajemos las tasas de interés. ¿Para qué? Para que las personas adquieran créditos, y así cuando adquieren créditos, miren las tasas comerciales, están entre el 7 y el 6%, incentivando los créditos pues para los comercios, las empresas, para que pudieran salir de la crisis. Porque entonces adquieren créditos, salen de la crisis y fomenta a que haya más consumo y la inflación pueda subir un poco más.
Pero entonces, asimismo, cuando es al contrario, va a disminuir el consumo y se va a fomentar el ahorro. Cuando se aumentan las tasas de interés, las personas que van a hacer, pues si ya es más caro los créditos, pues ya no me voy a endeudar porque está muy costoso, entonces voy a dejar de gastar, entonces voy a ahorrar, y entonces eso lo que hace es que frena la inflación. Entonces digamos que una de las formas de trabajar con la inflación cuando está muy alta y la quiero disminuir, o cuando está muy baja y la quiero aumentar, es a través de las tasas de interés. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta en sus análisis. Entonces, con esto juega la economía para mantener una inflación por el índice del 3%. Miremos este indicador macroeconómico que es el número 3, que se llama el Producto Interno Bruto. Entonces, este es el valor monetario de bienes y servicios que produce y vende un país. Ese es un indicador que se calcula con base en todo lo que se produce en cualquier industria o cualquier sector, y todo lo que se comercializa o se vende, ya sea nacional o importado. Esto se mide en miles de millones de pesos, que son estos valores que ustedes ven acá, y aquí básicamente es un porcentaje de si aumentó o disminuyó con respecto a un periodo anterior. Entonces miren que en el 2023 la variación anual del Producto Interno Bruto fue el 0.6%, estuvo baja. En 2022 tuvimos un incremento del 7.3%, o sea, veníamos saliendo de la pandemia, entonces eso ayudó mucho. Por ejemplo, miren, en 2021, 2022 fueron años con altos incrementos en el Producto Interno Bruto, 10.08 en el 2021 y 7.3 en el año 2022. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a consumir más. O sea, aprovechando pues que veníamos de una recesión, de un tema de pandemia, se empezó a consumir, las tasas de interés estaban bajas, se estaban dando préstamos a buenas tasas, entonces la gente se empezó a endeudar y a consumir. Miren lo que pasó en el año 2020. La variación del Producto Interno Bruto fue del menos 7.2%. O sea, veníamos de gastar 880.224 billones de pesos y se bajó a 817.900 billones. ¿Por qué? Por efectos de la pandemia. Entonces, la economía bajó, no se compraba tanto, las ventas estuvieron bajas, entonces eso hizo que el Producto Interno Bruto mermara. Y esto es un efecto que se presentó a nivel mundial. ¿Cuál es un factor que afecta al Producto Interno Bruto? El tema de la comercialización, el tema de que haya empleo. Si hay más empleo, pues hay más poder adquisitivo, hay más dinero circulando, se va a consumir más y va a crecer el Producto Interno Bruto. Si hay más desempleo, pues eso genera pobreza, y si hay pobreza no hay consumo, y si no hay consumo, el Producto Interno Bruto baja. Otro factor que afecta el Producto Interno Bruto es todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Si hay más inversión extranjera, ¿qué pasa? Llegan dineros al país, se van a crear empleos, y si hay más empleos, pues hay más dinero de las personas que van a gastar acá en Colombia, y entonces incrementa el consumo, incrementa el Producto Interno Bruto. Por eso a veces esas políticas de gobierno que hacen que se contraiga el tema de la inversión extranjera, eso afecta a la inflación, afecta el crecimiento del Producto Interno Bruto. Luego sigue un indicador que es el indicador de la tasa de desempleo. Entonces, la tasa de desempleo es ese nivel de desocupación con relación a la población activa. Es decir, que tantas personas de toda la población que hay laborando no ha podido conseguir empleo y está desempleada. Entonces, ese indicador en el 2023 terminó en el 10.2%. En el año 2022 estaba en el 11.2%, o sea que hubo una mejoría de un 1%. En el año 2021 estaba en el 13.8%. Y miren, en el 2020 por la pandemia, pues obviamente muchas personas se quedaron sin empleo, eso afectó mucho. Llegó a estar en el 13.8%, acá, el 2020 llegó a estar en el 16.7%, que ha sido uno de los años con desempleo más alto. Veníamos en el 2018-2019 con un indicador del 10%, logramos estar en un dígito, que la idea siempre es mantener el desempleo, la tasa de desempleo al mínimo, o sea, en un dígito, por debajo del 10%, aquí están en 9.7 en el 2017, 9.5 en el 2016. El mejor año que ha tenido Colombia, aquí revisándolo en los últimos 20 y pico de años,
ha sido en el año 2015 que estuvo en el 9.2%. De resto, miren, antes ha sido en el 9.4, 9.9. Por acá en el año 2007 estaba por el orden del 12%. Y los años con más desempleo fueron los años 2001 y 2002, que están por el orden del 15%. Entonces, digamos que hace 20, 25 años, con respecto a ahorita, estamos mejor, pero obviamente podríamos estar mucho mejor. Entonces, ¿qué afecta al desempleo? Pues obviamente tenemos que tener en cuenta que entre más empleo se genere, pues este indicador va a disminuir y se va a mejorar la capacidad adquisitiva y va a haber más consumo en el país. ¿Listo? Y a mayor consumo, pues obviamente va a haber menos pobreza. ¿Qué afecta la tasa de desempleo? Todo lo que tiene que ver con la corrupción, el tema del conflicto armado, los grupos al margen de la ley, todo eso nos afecta este indicador y genera más desempleo que se traduce en pobreza. ¿Cómo vamos? Si lo miramos ahorita junio de 2024, el momento en que estamos grabando este video, estamos por el orden del 10.3%, digamos que no ha cambiado mucho con respecto al cierre del año 2023. Luego viene este indicador que es el del salario mínimo, que yo pienso que este sí lo conoce todo el mundo, digamos que este no es un indicador complicado. Es básicamente cuánto aumenta el salario mínimo que está definido por ley en el país, en Colombia, que se hace a través de decreto, que es un acuerdo pues entre las centrales obreras y el gobierno. La definición de salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que una empresa le paga a un trabajador establecida por la ley para garantizar la calidad de vida del trabajador y que mantenga su poder adquisitivo. Entonces, obviamente, eso se reglamentó por allá en el año 1890 en Australia. Inició la primera regulación del salario mínimo y lo que pretende esto es pues garantizar unos derechos al trabajador y que de pronto los empleadores no se aprovechen para pagarles cualquier cosa y aprovecharse de ellos. ¿De acuerdo? Esto ya se implementó en la mayoría de los países. Entonces aquí vemos cuál es el salario mínimo de los últimos años y este ha sido el porcentaje de incremento anual. Si vemos en el 2024 está en 1.300.000 pesos mensuales, tuvo un incremento del 12.07% con respecto al del año pasado, que fue de 1.160.000. Lo mismo el 2023 fue el mayor incremento que hemos tenido del 16%. Y en el año 2022 fue el 10.07%, 2021 veníamos con el 3.5% de incremento y así para los años anteriores. ¿Sí ven? Aquí tenemos un incremento histórico o muy alto en el año 1991, donde tuvimos un incremento del 26.10%. Si ustedes ven aquí, veníamos de un salario mínimo que en el año 1990 estaba en 41.025 pesos y para el año de 1991 lo aumentaron a 51.720. Ese aumento de casi 700 pesos significó un incremento del 26.10%, que es un incremento bastante alto. Entonces, mire, esto uno cómo lo mira. Uno lo tiene que mirar en concordancia con la inflación. ¿Por qué hay incremento del salario mínimo todos los años? Porque hay inflación. ¿Qué quiere decir? La inflación es cuando los precios de los productos de la canasta familiar y los servicios crecen. Entonces, si la inflación crece, quiere decir que todo se vuelve más caro, o sea, el costo de vida aumenta. Entonces, lo que yo compro hoy, si lo comparo con cuánto me costaba hace un año era más barato comprar lo que estoy comprando hoy. Entonces, como hay inflación, pues yo debo incrementar el salario, el ingreso de las personas para que no se pierda el poder adquisitivo. Porque si el salario se mantiene igual, pero la inflación sube, pues ¿qué pasa? Con el dinero que me llegue no me va a alcanzar para comprar lo mismo que yo compraba el año pasado. Entonces me voy afectado en mi calidad de vida. Entonces, miren, si lo miramos contra la inflación, que la tenemos aquí, entonces miremos este caso del año 2022, que uno dice, venga, ¿por qué en el año 2023 el incremento fue del 16%? Que muchas empresas se quejaron, muchos dueños de negocios se quejaron de que les tocaba incrementar a sus empleados del salario mínimo el 16%. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en el año 2022 la inflación fue el 13.12%. La inflación del cierre del 2022 afecta la economía en el año 2023. Entonces, como tuvimos una inflación tan alta del 13.12,
el incremento de salario mínimo fue el 16%. ¿Para qué? Para compensar esa pérdida de poder adquisitivo que se estaba generando con una inflación tan alta. O sea, los precios subieron, entonces yo lo compenso ¿con qué? Con un incremento en el salario mínimo. Entonces, por eso ustedes normalmente en las noticias se van a dar cuenta de que los incrementos en el salario mínimo están un poco por encima de lo que es el IPC. ¿Para qué? Para garantizar mantener la calidad de vida del trabajador y que no se pierda el poder adquisitivo y que haya progreso, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, complicado es si el salario mínimo crece por debajo de lo que aumenta la inflación, porque ahí se pierde poder adquisitivo. Entonces, miren, si ustedes ven, por ejemplo, aquí el 2023 fue del 9.28 contra un 12% que es el que está rigiendo ahorita en el 2024. En el 2021 tenemos 5.62 que lo contrastamos contra un salario mínimo del 10.07. En la época de pandemia, la inflación estuvo en el 1.61 y para el 2021 el incremento del salario mínimo fue del 3.50. Si miramos en el 2019, la inflación estuvo en el 3.80 y tuvimos un salario mínimo del 6%. Entonces, aquí a ustedes ya les queda claro cómo es que funciona el tira y afloje todos los años por el incremento del salario mínimo, donde se guía mucho por cómo estuvo la inflación, si la economía creció o no creció. Eso afecta mucho cómo va a ser el incremento en el salario mínimo. Y vamos a llegar a el indicador número 6, que es la tasa de cambio, que esa la tenemos aquí. Entonces aquí tenemos la tasa de cambio, que la tasa de cambio no es más que la relación de proporción de una divisa, que es el peso colombiano en este caso, con respecto a otra, que para este caso lo vamos a mirar contra el dólar. Entonces aquí, ¿qué miramos? Que en el año 2023 la tasa representativa del mercado del peso frente al dólar estaba en 3.822,05. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dólar que yo cambie, a mí me están dando 3.822 pesos. Si yo lo comparo contra el año pasado al 2022, a 31 de diciembre, la tasa representativa del mercado terminó en 4.810 pesos con 20 centavos. Y si la comparo con el 2023, miren que tengo una disminución del 20.54%. Entonces, cuando mi tasa representativa del mercado disminuye, que lo veo aquí negativo, tengo una revaluación. Y en este caso, si yo comparo el 2022 contra el año 2021, en el año 2021 la tasa representativa del mercado estaba en 3.981 pesos y llegó a estar en 4.800 pesos. Casi que la tasa del dólar llegó a estar en 5.000 pesos en algunos meses de ese año 2022, pero al final terminó en 4.810. Aquí vemos que hay una devaluación, miren. ¿Sí? Cuando tengo que pagar más pesos por dólar, hay una devaluación. ¿De cuánto fue esa devaluación entre el 2021 y 2022? Fue del 20.82%. Que ha llegado a límites altos históricos, pues la tasa representativa del mercado del dólar. Aquí tenemos todos los indicadores. En el 2020 fue el 4.74. Entre el año 2018 y 2019, miren que la variación fue del 0.84, digamos que se mantuvo. Tuvimos una época por allá en el año 2013 donde la tasa representativa era de 1926,83. Yo aquí digo que nosotros éramos felices y no nos dábamos cuenta. O sea, si nos comparamos al 2013, donde la tasa representativa estaba en 1.900, 2.000 pesos, y ahorita la tenemos en 4.000, en el doble, pues imagínate ahorita lo que nos cuesta importar un producto, lo que nos cuesta viajar a otro país como Estados Unidos y gastar con una tasa representativa del mercado tan alta. Entonces, esta tasa de cambio, ¿por qué se afecta? Usted dice, bueno, ¿y por qué varía de esa forma? Entonces, esto afecta lo que es el comercio exterior. Entonces, lo que les decía ahora, si sube la tasa representativa del mercado, hay una devaluación. Entonces, se suben los precios de los bienes importados. Cuando hay devaluación, esto afecta de manera negativa ¿a quién? A los que importan productos, porque tienen que pagar más pesos por cada dólar del producto que importan. Pero esto es muy beneficioso para las empresas que exportan. Por ejemplo, el tema del café, el sector del café.
como casi que se exporta la mayoría del café que se produce, entre más devaluación haya, pues es beneficioso porque le mejora la rentabilidad. Pero si es al contrario, que la tasa representativa del mercado disminuye, como es el caso entre 2022 y 2023, pues hay una revaluación. Entonces esto es bueno para el que importa productos, pero no es tan beneficioso para el que exporta. De aquí nacen lo que son los derivados o los commodities o los futuros, que son respaldar las ventas futuras que yo tenga para que esta fluctuación de la tasa de cambio no me afecte tanto, porque pues no puedo depender de esto pues en mis empresas para que me afecte tanto. ¿Qué más afecta la tasa de cambio? Se afecta por factores políticos y económicos, todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, si sube la inflación, hay devaluación, ¿de acuerdo? Cuando sube la inflación, ¿qué quiere decir? Que todo se encarece, que todo es más costoso. Entonces, ¿qué pasa? Pues la tasa representativa del mercado va a subir. Y cuando baja la inflación, ¿qué pasa? Pues hay revaluación, ¿de acuerdo? Bajó la inflación, bajan los precios, pues la tasa representativa del mercado baja. ¿Listo? ¿Y cómo funciona todo eso? A través de las tasas de interés que les mencionaba. El Banco de la República y los bancos juegan con eso para mantener la economía en los límites que se requieren. Bueno, y antes de que pasemos a la última parte, yo creo que te tienes que suscribir a este canal porque no te puedes seguir perdiendo de esta información de valor que estamos dando. Se vienen muchos otros videos importantes y de mucho valor. Activa la campana de notificaciones. Porfa, coméntanos qué te ha parecido el video, qué piensas de este tema, si es importante que todos lo conozcamos o no es un tema solamente para los financieros, los que son economistas, los que son contadores, sino que es un tema que todos debemos conocer porque nos afecta en nuestra vida diaria y en nuestros negocios, en nuestras empresas, y debemos tener por lo menos estos conceptos básicos. Bueno, en esta parte final del video, lo que quiero mostrarles es, vamos a comparar estos indicadores o estos principales indicadores comparados con otros países, como Estados Unidos, como nuestro vecino Venezuela, como Argentina, como México, a ver ellos cómo están afectados por estos indicadores macroeconómicos. Entonces aquí yo hice un pequeño comparativo donde vamos a revisar, por ejemplo, la inflación. Entonces, ¿cuál es la fuente de información para que lo tengan presente donde ya se han sacado estos indicadores? A nivel de Colombia están con el Banco de la República, con el DANE. Sacamos también información del Banco Mundial, de una página que se llama datosmacro.com, de otra página que se llama estatista.com, del Ministerio de Trabajo para lo que tiene que ver con lo del salario mínimo. Bueno, entonces miremos el comportamiento de la inflación. Aquí tenemos a Colombia en esta columna, aquí tenemos Estados Unidos, Venezuela, Argentina y México. Entonces, si ustedes ven, aquí Estados Unidos, pues tiene una inflación que a excepción de estos 2 años, que ha venido bastante afectada, tiene una inflación que se mantiene en un 3%, un 2%, miren, 1.36, 2.29, 1.91. Obviamente sabemos que Estados Unidos, pues, es un país desarrollado, es una economía que es fuerte, donde los niveles de desempleo son bajos, hay mucha negociación, hay mucho dinero circulante, tiene una buena economía y eso se ve reflejado en donde, mire, en los indicadores de la inflación. Mientras Colombia tiene indicadores de inflación del 6%, el 5%, Estados Unidos tiene inflaciones del 2%, ha llegado a tener años del 0.76%. Ha tenido 2 años difíciles en el año 2021 y 2022, que estuvo el 7.04, que fue superior al de Colombia, así lo ven, 5.62, pero ha venido controlándolo. En el 2022 bajó al 6.45 y aquí en el 2022 su inflación es del 3.35 comparada con Colombia, que ha sido el 9.28. Ahora, caso muy distante es el de Venezuela, que tiene unos indicadores totalmente disparados si uno los compara con estos otros países. Miren, venimos con inflaciones del año 2004 del 21.80%, aquí tenemos inflación del 15.90%, esta es la inflación más baja que ha tenido Venezuela, miren, del 15.90%.
Por eso es que vemos pues que estos gobiernos, últimos dos gobiernos que han tenido pues con Nicolás Maduro y antes con Hugo Chávez, o sea, son gobiernos que le han hecho mucho daño al país y por eso es que se quiere un cambio, están todo el tema de las revueltas, de la oposición, las marchas y demás. De hecho, Venezuela entre el año 2017 y 2022 tuvo hiperinflación. ¿Qué es esto? O sea, un incremento súper elevado en todo lo que son los precios de todos los productos y servicios. En el año 2016 la inflación fue de 274%. En el año 2017 fue el 862%. Y miren esto, en el año 2018 la inflación fue del 130.060%. O sea que los precios se incrementaron 130 veces. O sea, realmente yo no sé cómo, o sea, cómo manejar una economía donde los precios se suben de un año a otro de esta forma. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que el incremento del salario mínimo o de los ingresos en ese país no crece en este mismo nivel. Entonces por eso se empieza a ver la pobreza, porque es que la plata no alcanza para cubrir lo que cuesta el costo de vida, valga la redundancia, en ese país. Entonces aquí vemos, y esta es la razón del éxodo de venezolanos a otros países de aquí de Latinoamérica, porque se vuelve una situación invivible en Venezuela. O sea, con estos niveles de inflación nadie puede vivir. Miren, aquí han bajado, pero sin embargo están muy altos. O sea, tener una inflación del 189%, o sea, es decir que mis productos valen el doble cada año. O sea, es una cosa bastante difícil. Miremos, por ejemplo, Argentina. Argentina también viene con unos niveles altos de inflación, no como Venezuela, pero sí también tiene unos niveles de inflación altos. Miren, el nivel más bajo de inflación de Argentina es del 12.67, que lo lograron en el año 2011. De resto, miren, los niveles de inflación de Venezuela son del 13, del 14, del 28, lo tuvieron aquí en el 2014. Aquí en el 2016 y 2017 fueron del 34, 25%, 47%. O sea, aquí ya el costo de vida en Argentina se ve afectado todos los años a una inflación súper alta. Miren el 2022, su inflación más alta, 94.79%. O sea, una cosa loca. En el 2023, 211%. La verdad es una economía bastante compleja la de Argentina. Miren, todos se vieron afectados pues aquí por la pandemia. Si ustedes ven acá el año 2020 que es de pandemia, es donde digamos que debemos tener el indicador más bajo de inflación, porque pues no hay casi demanda y hay mucha oferta. Colombia bajó al 1.61, Estados Unidos bajó al 1.36, pues obviamente Venezuela, no, aunque sí se puede comparar comparado contra los indicadores que venían de 9.585 bajó al 2.968, hubo disminución. Argentina venía de unos 53.83, bajó al 36. Y México, si lo vemos aquí, pues prácticamente que se mantuvo. Digamos que la inflación de México se mantuvo durante ese año de pandemia. Aquí vemos algo curioso, o bueno, no curioso, aquí lo vamos a ver en estos tres indicadores. Y pues lo que yo analizo es que México tiene una economía muy estable, porque miren que ellos siempre mantienen muy su inflación en índices del 3, 4%, a veces se subió al 6 como este año 2017, pero normalmente, bueno, hasta el 7% ha llegado, pero no lo tienen niveles tan altos. Miren que está por debajo del 3, del 4%, o sea, se ha mantenido. Miremos el Producto Interno Bruto Colombia frente a otros países. Entonces, obviamente el tema de la pandemia, el Producto Interno Bruto mermó, o sea, la variación anual mermó, porque se produjo y se vendió menos cosas en muchos sectores y tuvimos una disminución del 7.2% en Colombia. En Estados Unidos también se vio afectado el Producto Interno Bruto y disminuyó el 2.2%. En Venezuela fue una afectación del menos 30%, en Argentina del menos 9.9% y México pues no era la excepción, también se vio afectada en su Producto Interno Bruto y disminuyó en un 8.6%. Ya sin tener en cuenta ese año y miramos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una economía, digamos, de país desarrollado,
Miren que ellos vienen en un nivel de crecimiento del 5%, 5.8%, 2.5%, 3% en el año 2018, 2.9%, siempre está a niveles de crecimiento. Por acá tuvo un año malo, 2009, ellos tuvieron un tema de la parte inmobiliaria en el 2008-2009 que les afectó mucho su crecimiento. Miren, aquí prácticamente no crecieron. En el 2008 y el 2009 tuvieron una especie de recesión. Entonces, ¿cuándo se considera que hay recesión económica? Cuando en 2 trimestres, porque este indicador de Producto Interno Bruto se mide de manera trimestral. Entonces, cuando en 2 trimestres consecutivos no hay incremento, o sea, no hay crecimiento en el indicador de Producto Interno Bruto, se dice que hay recesión económica. O sea, porque no estamos creciendo, no se está produciendo y comercializando a un nivel adecuado. Obviamente Venezuela, ustedes ven acá, pues si tenemos aquí este tema hiperinflacionario acá, de que obviamente pues si todo es más costoso y se sube en estos niveles, pues obviamente la calidad de vida se ve muy afectada y la gente no tiene cómo comprar. Las empresas no tienen cómo competir, cómo producir. Entonces si no produzco porque no hay quien me compre, pues entonces mi Producto Interno Bruto pues se ve disminuido en estos sectores. Por eso yo me pregunto, o sea, ¿cómo hacen los venezolanos que quedan allá en Venezuela para vivir con la situación actual en la que están? O sea, yo la verdad no me imagino y no sé cómo hacen ellos para vivir con esta situación. Los mismos indicadores lo dicen. Argentina también está en una situación un poco compleja también. Miren, tienen indicadores de Producto Interno Bruto negativos desde el año 2016 hasta el año 2020. Estuvieron con indicadores difíciles. Se han recuperado aquí en el año 2021. Tuvieron un repunte, mermaron al 5.2 y terminaron 2023 con una variación negativa del Producto Interno Bruto. Y si comparamos a México, miren lo que les decía, México tiene una economía estable porque miren, tiene incrementos en 2021 del 5.7%, en 2022 su Producto Interno Bruto varió en 3.9%, en 2023 sus 3.2%. Puede ser, mire, en algunos casos tiene años mucho mejores que los de Estados Unidos. Obviamente el volumen de operación de Estados Unidos no es comparable con México, pero a nivel de proporciones en porcentajes, tiene mejores rendimientos de Producto Interno Bruto México. Obviamente se vio afectado por la pandemia acá. Y miren que siempre está en constante crecimiento. Tuvo un año malo en el 2029, que la economía de México tiene una particularidad, es que está muy ligada con la de Estados Unidos, pues muy seguramente porque son vecinos, o sea, colindan entre ellos, y como dicen, cuando Estados Unidos tiene gripa, México estornuda, y muchos países de Latinoamérica estornudan. ¿Por qué? Porque estamos muy asociados con la economía de Estados Unidos por temas de importaciones y exportaciones. Entonces lo que sucede aquí, pues afecta a muchos otros países, incluyendo México. Pero México se ve aquí que tiene una economía estable. Pero entonces cuando uno lo mira, pues Colombia digamos que no está tan mal como otros países, pues obviamente si se compara uno con Venezuela y con Argentina que están en situaciones difíciles. Como quien dice, podríamos estar peor. Faltan muchas cosas, claro que sí, pero se podría estar peor. Y por último, el último indicador macroeconómico para que comparemos con otros países es el de la tasa de desempleo. Entonces aquí tenemos que en 2023, que es la más reciente, Colombia terminó con el 10.2% de tasa de desempleo. Miren, Estados Unidos está en el 3.7%. Los niveles de desempleo en Estados Unidos son del 3%, 5%. En el tema de la pandemia, obviamente eso afectó a todos, ¿sí? Estados Unidos terminó en el 8.1%, que ha sido como su nivel histórico después del 2008 y 2009, que fue una recesión dura que tuvieron ellos, donde casi que llegan a 2 dígitos en su tasa de desempleo, tuvieron el 9.6%, se lograron recuperar, llegar al límite del 3.7%, llegó la pandemia, subieron y ahorita están en el 3.7%. Colombia, su mayor tasa de desempleo, ¿cuál ha sido? La de la pandemia, 16.7%. Pues si ustedes ven, han estado en un dígito en el año 2013-2014, pero siempre en años anteriores, 2001, 2005, 2009, han estado por el orden de los 2 dígitos, 12, 13%. Pues Venezuela, este indicador lo
no es tan difícil de conseguir. De hecho, no se tiene información de los últimos 3 años, pero tiene niveles de desempleo altos que vienen del 18, 17%, estuvo en el 27% en el año 2016, 2017 y 2018 ha estado en el 6.9%. Argentina está por el orden del 6-8% a niveles recientes. Digamos que siempre ha tenido niveles de desempleo más o menos del 7, el 8%. Y México, lo que les decía, es estable en esta economía. Mire, tiene niveles del desempleo del 2.8%, del 3%, del 4%. A pesar de la pandemia, miren que en el tema del desempleo no los afectó tanto y quedó en el 4.4%. Pero viene con niveles muy bajos de desempleo. 3.4, 3.4. Se asocia mucho con las de Estados Unidos, ¿sí ven? Son economías que van como muy de la mano. Miren, tiene unos niveles de desempleo bajos del 2.6, 3%, 4%. Por eso digo que es una economía bastante estable. ¿Listo? Hasta aquí llega el video. Por favor, denle me gusta. Por favor, coméntenos el video. Sigan viendo más videos que tiene el canal. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.